Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos da para continuar la lectura de toda la Biblia en un año. Lo estamos logrando, lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. El día de mañana pertenece a Dios y es si Dios así lo permite, pero nosotros estamos decididos en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar hoy el segundo libro de Reyes. Y este segundo libro de Reyes es como si estuviéramos en el primero todavía. Este fue una división que se hizo de los capítulos y pues creo que para que no fuera tan largo el libro, porque no hay introducción ni nada, solo continúa el relato de los reyes. Y no amplía todas las cosas, pero cuando lleguemos a Crónicas vamos a ver muchas otras cosas de estos mismos libros que uno dirá, ya leí eso, pero no, es totalmente ampliado y cosas que uno quedó como que, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Ahí vamos a mirar un poquito más, pero por ahora vamos a gozarnos con Segunda de Reyes capítulo 1. Bienvenidos de nuevo a todos. Padre, gracias por esta bendición de leer tu palabra. Gracias porque tú tienes control de todas las cosas y nada sale, Señor, de tu mano sin que tú, Señor, lo hayas autorizado. Nada pasa en este mundo sin que tú lo autorices. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por el control preciso que tienes de todo lo que ocurre. Te damos honra y gloria. Gracias por tu bendición sobre nuestras vidas, sobre la vida de tus hijos, hijas, Señor, tus misioneros alrededor del mundo. Gracias por el denuedo de tu espíritu para leer la palabra, Señor, tanto a mí como a mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias, Señor. Dirígenos siempre y confiamos en ti, que tú nos has de alimentar nuevamente con esta bendita palabra tuya, Señor. Gracias. Te amo, Dios. Amén. Amén. Bien, vamos al capítulo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 1, que está hermosa la palabra de Dios y nos va a hablar nuevamente. Bendiciones, Verónica García. Dios te bendiga, eres de gran estímulo para que nos, ¿verdad? Para que sigamos en esto que estamos haciendo, y todos ustedes que no menciono su nombre también lo son. Verso 1 del capítulo 1. Voy a bajar la música, no sé si está muy alta. Bien, nos dice el verso 1. Acercarme, está como muy lejos para agarrarlo. Okay. Ya lo acerqué un poquito más. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Se levanta ahora Moab, los moabitas, contra Israel. Y cuando la Biblia dice después de la muerte, nos está dando es para que tengamos claro en qué momento ocurren las cosas, ¿verdad? Dice que se levanta Moab ahora contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Bien, se cayó, dice, por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Las cosas, muchas veces uno dice, bueno, el accidente que ocurrió, y muchas veces es tiempo. Hay que orar antes de salir de la casa. Hay que orar cuando uno regresa a la casa. Cuando yo salgo de la casa, oro, Señor, encomiendo, gracias porque tú guardas mi salida y mi entrada. Cuando yo entro a mi casa, doy gracias a Dios y, Señor,
Gracias porque tú bendices la armonía en la casa y tú guardas, Señor. Porque también en la casa ocurren cosas. Es algo que pues yo creo que hay que hacer y enseñar a nuestros hijos a encomendarse a Dios en todo tiempo. Y sigue diciendo, él cayó por una ventana en su casa y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú. Esto es una deshonra a Dios y este es el hijo de Acab. ¿Ok? Ve y consulten a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Eso se cayó, luego eso se puso peor y se sentía mal y manda a preguntar a Baal-Zebú, oh santo Dios, siendo Israel, pero con un papá como lo tenía y una mamá que tenía Jezabel, el hijo siguió los pasos de sus padres. Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías. Dios está informado de todo lo que ocurre. Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Dios, ve y pregúntale, no hay Dios en Israel que vais a preguntar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. O sea, ellos son dios de Ecrón. Israel tiene su Dios. Oh, como nosotros, ¿verdad? Nosotros, Dios aquí es un ejemplo para nosotros. Dios, cualquiera cosa que nos ocurra, quiere que consultemos a nuestro Dios. Oh, santo Dios. ¿Ven? Y dice el verso 4, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Tremendo que Dios nos use para dar su palabra y nos vamos de nuevo a nuestro lugar donde estamos. Vemos que la palabra del Señor nos muestra que Dios está al tanto de sus hijos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. A él es que hay que preguntarle de los asuntos que está ocurriendo y de los juicios y de su mano poderosa. Él es el que tiene control, no un ídolo. Dice, ¿por dónde voy? Ellos respondieron, ok, así ha dicho Jehová. Dice, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová. Perdonen que repetí. No hay Dios en Israel que tú envíes
a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Ven el por tanto. Se cayó, quizás podía haber sanado, pero mostró su corazón que le da la espalda a Dios y quiere confiar en imágenes que no pueden hablar ni contestar a su pregunta. Pero y mira la pregunta, cuando uno está perdido de Dios, uno también las preguntas que hace son preguntas que uno dice, ¿para qué mandar a preguntar si vas a sanar? Sería mejor preguntar, ¿cómo puedo sanar? O ¿qué tengo que hacer para sanar? O algo así, pero ¿voy a sanar de esta enfermedad? Mejor nos quedamos con Dios, que nos da más inteligencia, ¿verdad? Dios dice, por tanto que hiciste eso, no te vas a levantar de esa enfermedad, sino que vas a morir. Esto es casi como lo que hizo Saúl, de ir a consultar a quién, a los dioses, a las brujas, a los espíritus, a los muertos. Y Dios no le agrada que uno esté en esas prácticas. Bien, verso 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Conoce que hay un hombre de Dios, poderoso hombre de Dios, pero cuando el corazón se aparta, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que su corazón, su necio corazón, se apartó a lo que es la idolatría, a adorarse ellos mismos. Ven muchos selfies, ¿verdad? Hoy día que la gente está nada más arreglándose y mirándose, ni siquiera ve que va a tropezar o si alguien peligro hay alrededor de ellos, porque uno está con el teléfono. Y aún yo misma, si estoy que quiero ver rápido o alguien me llama, también uno se distrae. No es solo las otras personas, pero hay unos exagerados que están nada más a cada rato tomándose fotos, luego le ponen un filtro y lo arreglan. Es cuando uno está en sí y no veía la realidad de lo que está ocurriendo. Y como dice la palabra del Señor, en los últimos tiempos, los hombres, ¿cómo van a ser? Amadores de sí mismos. Siempre nos hemos amado, pero ahora es una exageración. Ahí hay personas que dicen, vive como tú quieras vivir. Así hay un movimiento que estoy viendo en Facebook, que sale el anuncio y son mujeres. Vive como quieras vivir. No es vivir como yo quiera vivir. Jesús dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Verdad? Nosotros vivimos como Dios nos creó para que nosotros vivamos. Y para saber cómo es eso, venimos a la palabra de Dios y Él nos enseña lo que es mejor para nosotros y nosotros confirmamos, oh sí, Dios, esto es mucho mejor. Gracias, Señor. Él de una vez, con ese vestido de pelo y cinto de cuero, dice, oh, este es Elías Tisbita. ¿A quién se vestía así?
Juan el Bautista. Por eso decían, este será Elías. 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. El capitán con sus 50 los envió a él, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los hijos de Dios, en otras palabras, tenemos que sacar tiempo para estar en la presencia de Dios, ir aparte para estar con Dios. A veces uno dice, ay, no quiero quedarme solo, no me quiero quedar sola. Pero no es solo ni es sola, es estar en la presencia de Dios. ¿Ves? Y este era un hombre de Dios que necesitaba ese respaldo de la presencia de Dios, de oír de Dios y ir preciso y ver el mover de Dios, confirmando todo y regresar a su lugar. Es importante, ¿verdad? Subió al monte. Y estos 50 ahora son el capitán más sus 50 fueron allá al monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, yo me río de estas cosas, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Okay? Este es Elías, como él era. ¿Okay? Tú dices que yo soy varón de Dios. Ok. Para que tu rey sepa que aquí hay hombre de Dios y el Dios de Israel es el Dios vivo. En otras palabras, le dice que descienda fuego del cielo. Yo no sé si fue como un rayo o si fue fuego mismo, pero los rayos son como fuegos también, son fuegos que encienden los bosques. Y los consumió a todos. Quedaron chicharrón. Y dice, y los descienda, y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Hablan con irrespeto, no irrespeto, son irrespetuosos y no aprende del ejemplo de otros lo que le ocurrió por ser insolente delante del siervo de Dios. Y él dice, 12, y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué ocurre? Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Otra vez una quemazón, pero de personas. Cuando él oró allá con los 450 profetas en el monte, el fuego descendió y consumió el holocausto. Pero aquí pide fuego y consume a personas irrespetuosas, ¿verdad? Que no respetan y no tienen reverencia, irreverente delante del Dios Todopoderoso y de sus hijos. Volvió este rey a enviar al tercer capitán de 50, se va a quedar sin capitanes, parece, ¿verdad?
con sus 50. ¿Ok? Y subió aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Reconoce que es un siervo del Dios viviente. Y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Como que de acuerdo a la forma en que uno se presenta delante de Dios, reconociendo a Dios y a pedir también delante de un siervo de Dios o de una persona, cuando uno pide con insolencia, ¿verdad? La persona dice: yo no le quiero dar nada. Aunque tenga mucho, no quiere, porque la altivez y yo quiero eso, écheme eso aquí. Uno, ¿verdad? Hace que uno no sienta ese deseo de ayudar a esa persona como el deseo que siente de ayudar cuando ve a una persona sencilla, amable, agradecida y que habla no exigiendo, sino pidiendo, y agradecidos de ver que estás haciendo algo por ellos. Eso es el corazón de Dios, dice. Cuando ve personas así altivas, fuego. Pero cuando ve gente que se humilla, Él los exalta. ¿Qué va a pasar con este que lo hace con humildad? Se humilla. 14. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. La primera vez entonces, cuando él mandó fuego, se estaba defendiendo porque sabía que ellos venían a hacer algo malvado. La segunda vez también venían a hacer algo malvado, y fuego de Dios sobre todos los malvados que quieren atacar a los siervos de Dios. Y este tercero se humilla y le va a tratar con respeto. Y Dios dice: desciende y no tengas miedo de él. ¿Ves? Dios interviene para que él tenga confianza ahora con este y que pueda bajar. Y él se levantó y descendió con él al rey. Tenemos que ver en qué tono pedimos las cosas, porque de acuerdo a nuestra actitud, al tono que tenemos, son las respuestas que vamos a recibir muchas veces. Un sí, un no. 16. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por tanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Quizás él hubiera podido sanar si hubiera mandado a pedir a Dios y tener una actitud hacia Dios. Pero Dios dice: la causa por la cual no te vas a levantar es por eso que hiciste, más que por tu enfermedad y más que por tu caída. Cuán importante es reconocer esto,
Estamos vivos, estamos andando, no tanto por todo lo que comemos, que es importante comer bien, no tanto porque el doctor dice que estamos sanos, estamos vivos y andando por la mano de Dios, por la gracia de Dios que es con nosotros, y tenemos que reconocer eso delante de Dios, ¿verdad? 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Todo quedó escrito. Las obras que estamos haciendo están siendo registradas. Capítulo 2, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Okay? Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, donde en Gilgal, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. No, él puede percibir que Dios lo llamó para ser el siervo de este su líder, su señor, y él no lo va a dejar, sino que él se va a quedar con él a donde él vaya. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Ellos eran hijos de profetas, había una escuela de profetas, creo que eran varias escuelas de profetas que había, y ellos supieron que Dios iba a hacer esto de llevarse a Elías. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Hay que ver que él sabe que su señor va a ser tomado. Él sabe cómo Dios usa a este señor de él. Él, no sé cómo no vimos eso. ¿Será que yo me salté eso? Pero en donde cuando él fue llamado, se cortó, y creo que esa vez se cortó la señal. Pero, bueno, vamos a seguir. Y después, sí. Después, porque ya si se cortó y no lo dije, este es otro capítulo, vamos a seguir leyendo. Dice, él está: yo no te voy a dejar, viene una bendición grande. Tú me llamaste porque Dios te dijo que me llamara,
y yo estoy cumpliendo el llamado que Dios hizo a mi vida. Qué bonito que hagamos eso. Entonces, aquí viene donde el profeta Elías le está probando cuán entregado está él a obedecer a Dios, a seguir haciendo el trabajo que Dios le dio para hacer hasta el final. Dice, no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Están en otro lugar, otros hijos de profetas. En Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Estos son siervos de Dios que tienen unas palabras firmes y como que no me estés hablando lo que ya yo sé y que es muy doloroso. Sigue verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y todo esto de que Dios lo mandó a estos diferentes lugares, ¿verdad? Que lo mandó a Gilgal, significa algo. Lo mandó luego a Betel, significa algo. Que en primer grado lo vamos a mirar. Estamos en prekinder todavía. Y también todos estos lugares, Jericó y ahora el Jordán, todo significa algo. La palabra de Dios, lo que está escrito por el Espíritu Santo, es con propósitos precisos en este mundo. Dice, le mandó ahora al Jordán y le dice, quédate ahí. ¿Dónde? En Jericó. Dice, Dios no me mandó a quedarme en Jericó, me mandó a seguirte a ti. Cuán importante saber cuál es su propósito en la vida para que ninguna palabra venga aún de profetas te mueva a salirte del propósito que Dios tiene para ti y para mí. ¿Ves? Cada uno tenemos nuestro propósito y cuando lo tenemos claro, no somos movidos de un lado a otro. Y que Dios nos ayude a tenerlo bien claro. Él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ese es mi trabajo y no te dejaré. La cuarta vez lo dice. Jehová, fueron pues ambos. Él lo deja cuando él dice, voy a ir contigo. El servir a Dios, el seguir a Dios, tiene que ser algo, como vimos anteriormente, voluntario. A mí nadie me tiene que estar obligando a servir a Dios. A ti nadie, ¿verdad?, nos debe obligar a servir a Dios. Debemos servir a Dios porque conocemos a Dios y conocemos el propósito por el cual Dios ha tenido tan grande misericordia de hablarnos, abrirnos nuestros oídos espirituales para oír su voz, abrir nuestros ojos espirituales para ver y entender lo que nos está diciendo y haber tocado nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro hombre espiritual y haberlo transformado. Él ya está conviccionado, dejó a papá, dejó a mamá, dejó todo y este es su trabajo y vamos a ver lo que él va a hacer más adelante. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, ¿ok? 50 más vinieron y se pararon delante, pero de lejos. Y ellos dos se pasaron junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló
y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. Él lo tocó y se abrió, se partió a uno y a otro lado. Como cuando el pueblo cruzó, que se abrió el Jordán, aquí para Eliseos y Elías se abrió el Jordán. Hombre de Dios. Sigue diciendo, y se abrió el Jordán. Al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Dice, yo no te voy a dejar, yo estoy viendo poder de Dios. Y sigue. 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. El ser consistente, constante, persistente en hacer lo que Dios nos manda hacer, nos capacita, nos recompensa Dios con lo que Él va a poner en nuestro corazón. Y vamos a ver que la petición de Eliseo es mucho mejor que la petición que hizo Salomón. Y dice, pide lo que quieras. Bien. Y dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Vemos que Salomón, Dios le dio, pide lo que quieras. Aquí le dice, pide lo que quieras a Eliseo. ¿Qué pedirá Eliseo? Dice, dijo Eliseo, te ruego, una petición con ruego. A veces somos muy insolentes en hablar con Dios. Y que este día de hoy lo más importante que yo veo es que estos 50 y su capitán rogaron delante de Dios, y fue movido Dios a decirle a Elías, desciende con ellos. Y ahora él le dice, pide lo que quieras, pero no lo pide, bueno, dame esto. Él lo hace con un ruego también. Delante de Dios, nuestra actitud dice mucho. Abre puertas o cierra puertas. Dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dice, cuando Dios dice que pide, que llame, ¿verdad? Que Dios nos va a dar, ¿qué? El espíritu, porque sabe que lo necesitamos. Y Él aquí lo que hace es que Él pide, dame una doble porción de tu espíritu. Ese espíritu que Dios le había dado para profetizar, para servir a Dios, para ser fiel a Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos guía a Dios, nos guía a la voluntad de Dios, nos guía a obedecer el mapa, la Biblia, lo que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Esta es una petición grandísima. Dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Bien, sigamos aquí. Y dice, dice, dame una doble, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y es lo que yo pido. Esa llenura del espíritu
Espíritu Santo indudable sea, lo pido siempre para mi vida, y tú tienes que pedir lo que tú quieres para tu vida, porque yo no puedo decir, dale esto a la hermana, al hermano. Es algo íntimo entre tú y Dios. ¿Qué cosa ves de valor para ti en Dios que tú quieres que te dé? ¿Ves? So, es como Pablo nos enseña, vamos a estar individualmente parados delante de Dios. Y aquí ahora cuando Dios dice pide, es en tu intimidad con Dios, en ese momento de meditación con Dios. Estoy ansiosa cuando lleguemos a los salmos en cuanto a la meditación, porque es tan tremendo lo que es meditar y es tan desviado lo que hoy día se está enseñando como meditación. Es el mismo enemigo apartando a la gente de lo que es meditar en Dios y llevando a la gente a una práctica disimuladamente pero satánica. ¿Ves? Y yo se lo digo porque lo estudié como parte programa que tenía que estudiar para poder tener el título que tengo. Eso lo enseñan para cuando uno va a ser en nutrición y en salud, toda la salud, ellos meten en la parte según espiritual la meditación, pero es algo sutilmente diabólico y que solo cuando uno tiene la luz de Jesús y la palabra de Dios es que uno dice, no, esto está afuera, eso no es así, ¿verdad? No es así. So, gracias a Dios pasé la materia, pero lo pasé escribiendo lo que es. Y como ellos también, como perdidos, dijeron, ay, qué bonito escribiste ahí, pero diciéndole la verdad de quién es el verdadero Dios y así y todo para que sepan que Jesús es el Señor y a Él es que hay que poner, en Él tenemos que poner nuestra mente y no en el universo, el Dios del universo que ellos llaman el universo. No a Jehová, sino al universo es el Dios a quien ellos se unen. So, después que lleguemos allá, ampliar, ¿verdad?, lo que dice la Biblia en cuanto, no ampliar, enfatizar lo que dice la Biblia en cuanto a meditar en Dios. Y aquí él entonces dice 10. Él le dijo, ok, él le dijo, Elías le dijo, él le dijo, cosa difícil has pedido. ¡Wow! Tienen que saber, pedir esto, doble unción del Espíritu, cosa difícil has pedido. Y si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Él no va a dormir, Él no va a quitar los ojos de Él, porque cuando tú quieres algo, tú eres persistente en lograrlo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. Los carros de Dios son carros de fuego, con caballos de fuego. Los caballos de Dios son caballos de fuego. Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Fue un movimiento sobrenatural. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, nosotros será los que estemos vivos para el arrebatamiento, el rapto, cuando Cristo aparezca en las nubes, será algo parecido aquí que nos está mostrando el Señor. Él se estará en las nubes y los muertos en Cristo, los que hayan muerto en Cristo, ellos dicen,
se levantarán primero y se unirán con nosotros los que estén vivos, ¿verdad? En ese momento de rapto, primero se levantan ellos y se unen los dos, los que están muertos y los que están vivos, en uno, y subimos a la presencia de Dios, y dice, y así estaremos con Él para siempre. Gloria a Dios. Bien, él vio cuando ocurrió ese carro de fuego que llevó a Elías en un torbellino. Esto fue algo sobrenatural que ocurrió. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente, ¿verdad? Padre mío, carro de Israel y su gente. A caballo. Él vio lo sobrenatural y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Vemos que él entonces, tomando los vestidos que él tenía puesto, no lo voy a hacer yo con mi vestido de acero. Cuando estamos entre mujeres, sí. Pero aquí hay hombres de Dios también. Él se quitó sus vestidos, su manto, y lo partió, bueno, mejor que esto quizás, en dos. Ya salieron tres. Vamos a hacerlo bien, porque es para Dios. Tomó su vestido y lo partió en dos. Hay que seguir y seguir hasta que se haga bien las cosas. Y partió sus vestidos en dos. Y dejó el suyo. Vamos a seguir. Y dice, y sus vestidos los rompió en dos. Saben que cuando es rompimiento, lo que significa el sacerdote no debía romper, rompió de sobre él. También cuando Saúl rompió el vestido de Samuel, eso significa algo. Se rompió ya lo viejo. Él era el siervo de Elías, pero yéndose Elías, él tiró su manto, cayó su manto. No necesito manto allá arriba. Él tiene nuevos vestidos, él lo dejó caer. Cuando sea el rapto, los que estemos vivos, si ocurre en nuestro tiempo que estamos vivos, esta ropa caerá y nos vamos con el Señor. Él entonces rompió su vestido, Eliseo, lo cual significa: rompo ahora con mi vida el ministerio de este siervo, tomo el lugar que Dios me da ahora. Una entrega total a lo que Dios quiera hacer con mi vida. Cuando venimos a Jesús, Él nos manda que nos quitemos, ¿verdad? Que nos quitemos el hombre viejo, que nos quitemos esas actitudes del hombre viejo y que nos pongamos a Cristo. Que nos vistamos de Cristo. Tomemos el manto del Señor, lo tomamos por fe y ahora nosotros andamos en el poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo 13. Alzó luego el manto de Elías y el manto de Elías que se le había caído. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron.
Para él se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Un solo hombre, ¿verdad? Se partió para que dos pasaran de un lado donde Dios dijo que iba a ser el lugar donde el carro de fuego iba a venir a llevarlo. Cuán importante es estar donde Dios quiere que estemos, a la hora que Dios quiere que estemos allí, para ser participante de lo sobrenatural que Dios quiere darnos, que Dios quiere hacer con nosotros, de ese poder sobrenatural que Dios quiere que nosotros estemos llenos de Él, ¿verdad? Hay que oírle. Él dice, no, Dios me dijo que viniera a Betel, a Gilgal, ok, me dijo que a Betel, espérate, me dijo ahora que vaya a Jericó, obedeciendo donde el Espíritu nos dirija. Ok, no, me dice que ahora vaya al Jordán, que cruce el Jordán. Y así él hizo. Y por obedecer el oído ese espiritual de poder oír a Dios. Oh Dios mío, abre el oído espiritual de nuestros corazones, de nuestra alma para oírte. Gracias porque lo has abierto. Y ahora nos ejercitamos en ello. Ahora dice que él dijo dónde está y él hizo, y por un solo hombre se parte el Jordán. 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha, dice, echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, envía. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que no fueseis? Para ellos, ¿será que murió, el viento lo levantó y lo tiró su cuerpo por algún lugar? Pero Dios lo llevó. Y Elías no murió y no ha muerto todavía. Y Elías fue uno de los que vinieron y se aparecieron a Jesús, igual que Moisés. Moisés, Dios fue que lo enterró. Moisés subió al monte solo y Dios se encargó de él. ¿Cómo fue eso que murió? ¿Cómo fue lo de Moisés? Dios sabe cómo fue, pero Moisés y Elías vinieron en la transfiguración de Jesús y estaban allí hablando con Jesús de su partida. Vemos aquí que las cosas ocultas que pertenecen a Dios, ellos querían ir a buscar a ver si lo podían entender, que dónde está, pero dice la palabra del Señor, eso pertenece a Dios y tenemos que nosotros ocuparnos de lo que Dios nos ha revelado que Él quiere que estemos haciendo. Y ya con eso es bastante. Sigue diciendo, no os dije que no fueseis. 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocado esta ciudad es bueno.
como mi Señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo, aquí, y dijo, así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Vemos que él rompió lo viejo, tomó el nuevo manto, la vida nueva, la doble unción, en otras palabras, y se lo toma. Él vio todo, él persistió y lo recibió. Y ahora, habiendo persistido, habiéndolo tenido, él comienza a moverse en el poder del Espíritu. No aquí, sino soltando sus miembros a que sus miembros sean instrumento de bien. Lo que Dios quiera usarme para hacer, lo que Dios quiera perfeccionar mi modo de hablar, llenarlo del denuedo del Espíritu para hablar a los que Él va a poner que le hablemos. ¿Ves? Y Dios quiere que comencemos a confiar en Él de esa manera. Él nos ha bendecido, nosotros, ¿verdad? Los discípulos vieron a Jesús que partir. Y cuando lo vieron partir, se quedaron mirando y mirando. Pero Él les dijo, cuando yo me voy y voy a regresar. Entre tanto, vayan a Jerusalén. 10 días después de eso, vino sobre ellos el Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés. 40 días se mostró Jesús, y cuando Él se fue a los 40 días de su resurrección, ellos quedaron en oración y clamor 10 días. Hay unos que yo oigo decir por ahí que estuvieron clamando y orando 50 días. No, eran 10 días, porque así dice la Biblia. Nosotros vamos a lo que dice la Biblia. Y a los 10 días de Jesús mandarle a quedarse ahí, también fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando Jesús oró esa bendición del Espíritu Santo, dijo también para los que han de creer por la palabra de ellos. Por lo tanto, esa unción sobrenatural que vino sobre Eliseo, que era doble unción del Espíritu que tenía Elías, esa unción, la misma unción que vino sobre los apóstoles, porque es el mismo Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles, que nos llena a nosotros cuando nosotros creemos de todo corazón. El Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés, que ese fue el día de Pentecostés. Hay muchas actividades que veo por ahí. Vamos a tener un domingo de Pentecostés, un domingo, y que vengan preparados que el Espíritu Santo. Esas son pues formas de ver esa persona, las cosas, pero ya el día de Pentecostés ocurrió y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y cuando creemos, Él nos llena, cuando creemos de todo corazón. Tú también recibiste el Espíritu Santo, yo también he recibido el Espíritu Santo. Parece que se cortó eso y volvió a funcionar, parece, porque veo que está diferente, pero gloria a Dios que se cortó y volvió de nuevo. Ni siquiera me di cuenta esta vez. Bendito Dios, gracias. Bien,
tenemos que estar contentos que sí estamos llenos del Espíritu Santo. Bien, seguimos. Entonces, ok, él oró y Dios hizo el milagro y sanaron las aguas. Y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. 23. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos, esto sí está tremendo, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. ¿Okay? Esto de unos muchachos, el de español lo dice bien porque en inglés dice unos niños. Pero como vimos, Roboam tenía 41 años y le decían joven. Esto cuando dice muchachos, no significa que son niños ni muchachitos chiquitos. Pueden ser jóvenes de 41 años, de 40, de cuánto, porque a eso se le llamaba todavía joven. Entonces dice, se burlaban de él. ¿Por qué? Porque según parece aquí, le llamaban calvo. Estaba calvo, no tenía pelo, no tenía cabello. Pues cabello es que se dice, pelo es otra cosa. Pelo es de la mano y eso, cabello. Calvo sube, burlándose de un hombre de Dios. Y mirando él atrás, los vio. Él va caminando su camino y ellos burlándose de él, y él volvió y los miró. Y los maldijo, ¿ok? Los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Okay? Vemos aquí que eran muchachos que son de esos que les gusta nada más cuando están en compañía molestar y seguir la corriente de otros que a veces si estuvieran solos no lo hacen. Pero por eso hay que tener cuidado. Aquí vemos que él miró atrás y los maldijo, dice la palabra del Señor. No habló bien de ellos porque es su conducta. Maldijo puede ser, no habló bien de ellos. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando en nuestras oraciones personas que están haciendo mal, que están burlándose de las cosas de Dios, y uno habla no bien de ellos, sino uno habla mal. Cuando uno habla mal de alguien, está mal diciendo de esa persona. ¿Okay? Cuando uno bendice, está bien diciendo de esa persona, está hablando bien de esa persona sobre esa persona. Aquí tenemos que verlo de esa manera. Él cuando habló de ellos, a ellos, no habló bien de ellos, de lo que estaban haciendo, mal decir. Y que cuando el hombre de Dios, una sierva de Dios, se presente delante de Dios, porque estuvo en contacto conmigo, estuvo en contacto contigo, que cuando se presente delante de Dios, hable bien de nosotros. ¿Ves? Oh Dios, gracias por Andrea, mira, gracias Señor por Vero,
Verónica, gracias Señor, cómo me ha ayudado, cómo ha sido de apoyo Esmeralda, cómo ha sido de gran apoyo la pastora Silvia, oh Señor, Fabi, eh, Morena, otras que aparecen muchos ahí, Luis, el pastor Julio, cómo ha sido, que salga a hablar bien de nosotros y no de hablar mal. Eso lo dice el Nuevo Testamento, que cuando oran, que hablen bien, pero porque nosotros estamos haciendo bien y no mal, ¿verdad? So aquí el mal dijo de ellos y Dios oyó lo que dijo mal acerca de ellos y respondió conforme a esa palabra poderosa que sale de los hijos de Dios. Y dice, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¿Ves? So, volvió a ese lugar donde tiene para estar en intimidad con Dios. No volvió a su casa, volvió a un lugar alto donde él ahora de aquí en adelante su vida es de oír más a Dios, de estar más en comunión con Dios y de moverse a hacer todo el trabajo que Dios le va a estar indicando que Él lo ha llamado para que haga. So, qué bonito, ¿verdad? Qué bonita la palabra de Dios que nos da luz de qué espera de nosotros y también nos dice qué cosas no quiere que nosotros estemos haciendo porque no es para nuestro bien. Bien, ya vamos ahora a concluir el libro de Romanos capítulo 16. Ya hoy es el último día de Romanos capítulo 16 por ahora, pero bueno, tú puedes seguirlo también si quieres varios, pero aquí entre nosotras, entre nosotros. Ayúdame a decir nosotros, Señor, porque hay muchos siervos tuyos ahí y me perdonan a veces. Verso 1 nos dice: verso 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Okay? So, en el tiempo de Pablo, de los apóstoles, primeros apóstoles del Señor, habían mujeres que servían como diaconisa. Y ya vimos en Hechos los requisitos para los diáconos, los que iban a servir a la mesa. Y vimos también cómo Dios usó a Esteban, cómo Dios usó a Felipe, cómo Dios usaba a esas personas que él escogía por sus cualidades para servir como diáconos. Ahora, aquí es Febe, es una mujer. Y yo sé que cuando lleguemos a Timoteo, vamos a ver al mismo Pablo que está diciendo aquí, dice, os recomiendo, ¿okay? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. O sea, le está primero dando una recomendación en Roma a esta mujer de Dios, Febe, que es diaconisa y dice dónde es en Cencrea. Son cartas de recomendación de siervos y de siervas de Dios que está enviando porque quizás ellos ahí donde él estaba no la conocían. Y es Pablo recomendando, ¿verdad? So dice que la recibáis
en el Señor. Santo Dios. ¿Sabes qué? Hay muchos que esta parte de la escritura dicen, no, es que ella era que limpiaba las mesas, ella que hacía los talentos. A la Biblia no dice nada de eso. La pone, este es como, recuerdan esa carta, Hebreos 11, los héroes de la fe, que muestra a todos esos héroes de la fe que hicieron grandes cosas en el Antiguo Testamento. Aquí son estos entre gentiles y judíos, ahora la iglesia, que han hecho cosas tremendas en estos lugares. ¿Okay? Ellos no son todos, porque tendría que mostrar a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacobo, todos ellos. Pero está hablando es aquí, en estas obras que él llevó a cabo, gentiles, judíos juntos, que él va a estar dando esta salutación personal para ellos. So dice, recibidla en él, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Okay? Ella, que la ayudes en cualquiera cosa que necesite de vosotros. Y sigue, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Okay? So, está ya poniendo los créditos de ella, poniendo sus credenciales y siendo reconocida, ¿verdad?, delante de los hermanos como una diaconisa llena del Espíritu de Dios, temerosa de Dios. Y allí veríamos, ¿verdad?, en Hechos capítulo 6, los requisitos de la vida de ella. So, tenemos que, seguimos ahora, y verso 3 dice, saludad, ¿a quién ahora? Saludad a Priscila y a Aquila. Como vimos en Hechos, estaba antes que Aquila y Priscila, hablando Pablo en Hechos, que ellos eran hacedores de tiendas y se quedó con él. Pero luego en el mismo Hechos vemos cómo Pablo cambia y pone a Aquila de segundo y a Priscila en primer lugar. Y siempre lo que hacían era el hombre primero y después la mujer. Pero en cuanto a ministerio, se puede ver que Pablo hace una distinción. En cuanto aquí, él dice, saludad, ¿a quién dice primero? A la mujer, a Priscila y a Aquila. Y sigue diciendo, mis colaboradores en Cristo Jesús. So, tanto Priscila, la mujer, como Aquila, el hombre, que eran un matrimonio, los reconoce como colaboradores. Eso no significa que eran los que limpiaban la mesa, solamente que también son colaboradores, pero que trabajaban hombro a hombro haciendo la obra de dar la palabra, de levantar y instruir a los nuevos o a los indoctos, como en el caso de Apolos, de instruirlos más ciertamente en la doctrina del Señor Jesús. ¿Ves? So, y se saluda a Priscila y Aquila, pero después se quedan solo con un pasaje de Timoteo que dice algo contrario el mismo Pablo. Bien, so ya van dos hijas de Dios y un hombre de Dios
que él dice, saluda y pone títulos a ellos también. Dicen, son colaboradores en Cristo Jesús. ¿Ok? Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Ve? El trabajo de ellos era tan abundante que no solamente, dice Pablo, yo doy gracias por ellos, por ese trabajo que ellos efectuaron, sino que efectuaron un trabajo extraordinario. Ese hombre, esa mujer y ese hombre, porque él lo pone primero mujer y hombre, en todas las iglesias de, ¿verdad?, de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa. Fíjense eso, ¿verdad? Él está mandando este saludo a Aquila y Priscila y afirma bien claro que dentro de la casa de Priscila y de Aquila había una iglesia. Podemos ver por qué es que menciona a los dos como colaboradores que van a encargarse de seguir dando la palabra, enseñando, instruyendo, porque dice, cuando lo oyeron, ellos dos los tomaron aparte a ese gran siervo de Dios y le instruyeron más ciertamente. ¿Quién? Priscila y Aquila, la palabra de Dios. Entonces Dios, ¿verdad?, usa al hombre y usa también a la mujer, pero el diablo, como faraón, ha querido callar a la mujer, no Dios, porque Jesús mandó a la primera predicadora de algo diferente, sobrenatural, a los apóstoles del Señor, le mandó a decirles, diles que resucite. Y ella fue y ella dio la palabra a apóstoles escogidos por Dios, los primeros apóstoles, la primera predicadora a todos esos hombres fue María Magdalena. Encomendada y enviada, dice, enviada por el mismo Jesús resucitado. Entonces Dios escoge y Dios envía al que Él quiere, y no podemos permitir que el enemigo calle aparte de la iglesia con enseñanzas que a veces es solamente basándose en unas cosas e interpretaciones, que tenemos que mirar toda la Biblia, ¿verdad? El mismo Pablo aquí es que está declarando esto aquí. Bien, seguimos. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Hay otra hija de Dios que también Él le manda en especial saludo. Eran muchos los convertidos, miles, pero estas personas han sobresalido por el trabajo que han hecho en el reino de Dios en ese tiempo. 7. Saludad a Andrónico y a Junias. Algunos dicen que el nombre Junias es mujer y otros no. Vamos a dejarlo ahí. Son hermanos en Cristo que trabajan para el Señor. Mis parientes y mis compañeros de prisiones.
los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10. 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, dos mujeres más, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, otra mujer, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y ¿a quién más? A su madre y mía. ¿Ok? Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas y a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo y a Julia. ¿Okay? Es número 8, otra hermana. A Julia, a Nereo y a su hermana. Número 9 de mujeres que saluda aquí en estas salutaciones. Dice a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vemos aquí que es una salutación a hombres y mujeres gentiles, porque la primera que comienza, ella era gentil, convertida, y a judíos que dice son parientes de él, quizás de la misma tribu. Entonces tenemos que ver que esto es el plan de Dios, que tanto hombres como mujeres unamos fuerzas para llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos pongamos abajo, sino que unamos fuerzas para trabajar para Dios. Necesitamos hombres en la casa de Dios haciendo la obra de Dios. Y necesitamos mujeres haciendo la obra de Dios también. No hagamos como Faraón, que dice que se queden los niños y las mujeres y váyanse ustedes los hombres a adorar a Dios y a servir a Dios. No. Dios dijo, todos salgan al desierto a buscar a Dios. Bien, seguimos el 17. Perdón. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, ahora esta es advertencia, que os fijéis en los que causan que divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
¿Ok? So aquí es donde saluda a todos ellos y les da puestos y todo, tanto a hombres como a mujeres. Y luego dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? División. Porque cuando la gente impone sus ideas sobre lo que dice Dios, esa persona causa división en el cuerpo del Señor, en las iglesias del Señor, ¿ves? Causa división. Y dice, fíjate en esos que están causando división. Y no solo dice, fijaos en ellos que causan división, sino que hacen tropezar también. Y tropiezo en contra de la doctrina de nuestro Señor. Enseñan cosas que no es de la doctrina de la palabra de Dios. Y cuando comenzamos a enseñar de nuestro antojo lo que a nosotros nos parezca y no lo que dice la palabra de Dios, dice, estamos causando división en la iglesia, estamos causando tropiezo, pero tropiezo dice contra la enseñanza, en otra palabra, lo que enseña la palabra del Señor. Es un tropiezo cuando uno pone sus ideas y no lo que dice la palabra de Dios. Bien, seguimos y dice, ok, de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ya Él les enseñó lo bueno. Y ahora dice, y que os que apartéis de ellos. Cuando personas son divisores en la iglesia, hablando mal de los líderes, hablando mal de las hermanas, hablando mal de tanta gente, dice, apártate de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Están con intereses de apartar a la gente para tener gente y sentir ellos que el agrado. Y busca a los hermanos, a las iglesias, porque en la iglesia, como somos de Dios, como que la gente es más dócil y tiene miedo de decir ciertas cosas, y si es Dios y si no es Dios, dice, ponte vivo. Aquí es lo que está diciendo, despierta porque hay gente malvada que se van a meter en las iglesias y van a causar divisiones y no son de Dios. Dice, además de eso, causan tropiezo en cuanto a la doctrina, porque comienzan a enseñar cosas que no dice la palabra de Dios. Y para nosotros hacer caso de lo que dice aquí, dice que os fijéis. Eso significa que tenemos que estar alerta. Y para estar alerta hay que conocer lo que dice la palabra de Dios para distinguir cuándo es una oveja o una oveja vestida de lobo o cuándo es una cizaña y no un trigo que está en medio nuestro. Y cuando se toman medidas firmes, como dice aquí, apartaos de ellos, que nadie se sienta como que, ay, pobrecito. Ve cómo hizo Eliseo. Eliseo dijo, habló mal, lo que estaban haciendo mal y les vino ese castigo. Seguimos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, por lo cual no tienes que tener compasión, ni yo tampoco de ellos. Dice, sino a sus propios vientres, hacen cosas para sacar provecho a la gente, sacarlos a veces de una iglesia y que los sigan a ellos. Cuidadito, porque hasta van a hacer señales también. Y con suaves palabras y lisonjas, como hizo Absalón. ¿Recuerdan que leímos eso? A toda la gente, ¿cómo hacía?
les hablaba bonito y les decía tantas cosas y la gente se deja a veces, ay, mira qué bonito me trató, ay, mira, me trajo este regalo, ay, el pastor no me trae regalo ni la esposa del pastor, pero mira la esposa de él que bien me trata. Son, dice aquí, son lisonjas, palabras suaves para engañar a las ovejas y que vayan al infierno, ¿verdad? Porque el interés del diablo es que como ya él no puede estar en el cielo, que ninguno de nosotros tampoco la hagamos. Pero Dios nos cuida, nos cubre y nos llena, y con el Señor es que vamos a estar y vamos a ser obedientes, conociendo la palabra de Dios y poniéndolo en práctica con la ayuda de Dios. Eso dice, palabras y lisonjas, ¿para qué? Con palabras suaves, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de quienes, los ingenuos, los que no aprenden lo que dice Dios, los que no obedecen, los que no quieren crecer espiritualmente, los que se conforman con que digan una prédica y ya, eso fue todo. No van a la casa a ver si es de Dios lo que se predicó o no, porque Dios nos manda, ¿verdad? No disciernen, no quieren orar, no quieren ni siquiera ir a las casas de Dios, van al supermercado, van a todo, pero cuando es la casa de Dios, oh no, tenemos que quedarnos en la casa porque, ¿sabes? Estamos todavía en restricción. Entonces, no quieren crecer. Ok, si no quieres ir a la iglesia todavía, esa es, ¿verdad?, tu convicción, pero ponga donde haya palabra de Dios, no locura, porque no estés buscando otro predicador y otra predicadora y esto, porque te enredan. ¿Para qué? Dice, sacar provecho de ti. Quédate en un lugar sano y aliméntese ahí y trabaje allí. No estés saltando de un lugar a otro. Y dice 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser, ¿ok? Vuestra obediencia, el que ustedes sean personas tan obedientes a la palabra, tan sencillas, el cambio de ustedes ha sido notoria. La gente ha visto el cambio en nosotros y dice, todos, ha sido notoria para todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. O sea, no seamos ingenuos de que, ay no, que no podemos decir y hacer. Hay personas que hay que ponerlos en su lugar y no estás pecando. Está el ejemplo de Eliseo. Dios, ¿verdad?, hizo que apareciera ese, o si quisiera eso, era la mano de Dios. Y Dios nos está mostrando ahora aquí con Pablo, nos está diciendo, no seamos ingenuos y que la gente que sabe, mira lo que dice el inconverso cuando hacen cosas, o uno reclama su derecho, sin grosería uno reclama y se para en sus derechos. Dice, y eso que es un cristiano y está reclamando su derecho. No vamos en protesta en la calle como nos dice el capítulo 13 que no debemos hacer. Pero como Pablo, él dice, ¿te es permitido dar azote a un ciudadano romano? Sí. Uno tiene que tener sus derechos. Si un vecino, porque soy cristiana, está rompiendo mi cerca y quitándome pedazos de terreno, yo tengo que ver de mis derechos, ¿verdad? Entonces, muchos por ser hijos de Dios se dejan y le dan y se dejan. Y dice Pablo aquí nos está diciendo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuo para el mal. O sea, cuando es cosa mal, ok, hazte así y que. Pero cuando es para bien, tú y yo necesitamos ser sabios, dice. 20. Y el Dios de paz
dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan, dice Timoteo, mi colaborador. La misma palabra colaborador que usó para Priscila y Aquila. Timoteo, mi colaborador. Dice, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. So, Pablo, de una manera, estaba dictándole a Tercio y Tercio estaba escribiendo. So, veremos después por qué cuando vayamos a Gálatas. Y dice 23, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Este Gayo tenía ese de hospedar a los hijos de Dios. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. El tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y sigue despidiéndose. Son despedidas y más despedidas de Pablo. Como que cuando uno no quiere terminar y ama a las personas, se despide muchas veces. 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿ok? So, esto que él está hablando de Jesucristo está aquí en esta doxología final, está diciendo que esta revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha estado y está en el Antiguo Testamento, que según doctores de la Biblia y tanto, dice que nada más necesitamos leer el Nuevo Testamento y el Antiguo ya pasó. Yo digo, ¿de qué escuela se graduó del doctor de la Biblia? Que ni Pablo ni los apóstoles dejaron de usar la Biblia. Porque todo el Nuevo Testamento, como ven, mete el Antiguo Testamento, porque está el Nuevo en el Antiguo y solo ellos los sacaron los puntos para que lo podamos ver, y la vida de Jesús que él iba a vivir y que él vivía, que decía, cumpliendo la Escritura. Dejad ahora para que cumplamos toda Escritura. Jesús, su vida era cumpliendo todo lo que estaba escrito de él. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante este Torah. Es muy importante que nosotros lo leamos, porque Dios nos dio para que lo leamos. Dice 26, pero que ha sido manifestado ahora, ¿okay? Y que por las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe que estaba escrita desde el Antiguo Testamento antes de la ley. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén, amén, amén. Bien, llegamos hasta aquí. Damos gracias a Dios por ustedes.
que han participado en la lectura del día de hoy. Y gracias damos a Dios, ¿verdad?, por la fuerza que dan y el ánimo para que otros también puedan continuar. Bendición Verónica García, Andrea Ortega. Dios te bendiga. Esmeralda García, Dios les bendiga. Saludo a Fabi, Dios te bendiga. Y saluda a todos los demás que se van a unir. Que Dios les bendiga y gracias a Sharo, a Morena, a Rosario, porque cuando veo en el club de lectura y veo los nombres de ellos, sigamos adelante y que Dios les continúe bendiciendo en el nombre de Jesús.